Bien, buenos días otra vez. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí para alabarle, para glorificarle, para escuchar su palabra. Y vamos a dar comienzo al culto de hoy leyendo su palabra. Así que si sois tan amables, los invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 90. Vamos a dar lectura al Salmo 90 y lo vamos a leer de manera completa. Bien. Dice la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una noche de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, único Dios vivo y verdadero, tú eres Dios. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Tú eres el Dios de esta creación. Tú hiciste todo, tú creaste todo. Tú eres dueño de todo, soberano de todo. Tú eres el eterno Dios, el infinito Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y te damos las gracias porque podemos conocerte. Te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra, en este salmo, Señor, podemos ver reflejada nuestra naturaleza, nuestro ser. Podemos ver en nuestros cuerpos cómo el pecado, Señor, ha hecho merma. Cómo nuestros cuerpos se van deteriorando. Cómo, Señor, nosotros nos oponíamos a ti. Cómo nosotros éramos enemigos tuyos. Cómo tu ira pesaba sobre nosotros. Señor, te damos las gracias, te alabamos, exaltamos tu santo nombre por aquella hermosa salvación que tú nos has otorgado. Alabado sea nuestro bendito y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Porque para que hoy nosotros podamos acercarnos ante tu santa presencia, para que nosotros podamos mencionar tu nombre, para llamarte Padre, para alabarte, para exaltarte, un justo, un inocente, Dios mismo, se tuvo que hacer hombre, humillarse a sí mismo, morir en una cruz y recibir el pago de aquella ira que pesaba sobre nosotros. Y que su justicia sea la que ahora esté en nosotros para presentarnos delante de ti. Señor, qué gloriosa salvación tú nos has dado. Gracias por habernos salvado
de tu ira. Gracias por habernos salvado de la condenación del infierno. Gracias por habernos librado, Señor, de aquel sufrimiento que nos acompañaría toda la eternidad por vivir a tus espaldas. Gracias por haber perdonado nuestra rebelión, por haber perdonado nuestras ofensas, por haber perdonado aquel orgullo en el cual nosotros nos levantamos en contra de ti en toda nuestra vida, y gracias por haber salido a nuestro encuentro y permitirnos ahora, Señor, poder decir igual que el salmista: enséñanos, edifícanos, para que podamos seguir conociéndote, para que podamos seguir profundizando en este glorioso evangelio, para que podamos seguir siendo transformados a imagen de nuestro bendito, glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y para que nosotros sigamos comprendiendo realmente lo que somos nosotros, seres absolutamente dependientes de ti, y que queremos justamente darte la gloria y honra en todo, clamando por tu obra en nosotros, que tú nos animes, que tú nos fortalezcas, que tú nos consueles, que tú nos ayudes en la lucha, que tú seas nuestro refugio, nuestra roca firme ante la tentación, ante la lucha con el pecado, y que en todo ello, Señor, tú seas el glorificado, de ayudar a personas como nosotros, a seres como nosotros, de obrar con poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, y que podamos alabar, cantar a tu gran nombre y alabar aquella salvación que tú nos has dado de manera gratuita y merecida en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre en el que te decimos todo. Amén. Bien, hermanos, como sabéis, aún no podemos cantar, pero vamos a seguir haciendo, como ya es costumbre, el dar lectura a lo menos a un himno antes de comenzar. Y a continuación, el que vamos a dar lectura lleva por título Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, Grande, Eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Amén. Vamos a elevar al Señor una oración de confianza, en esta ocasión inspirada en el Salmo 105. Jehová Dios nuestro, al examinar nuestros corazones encontramos un pecado que hoy nos vemos obligados a confesar, el de no pensar en tus obras en el pasado para afirmar nuestra fe y fortalecer nuestra adoración a ti. Por nuestra familiaridad con la historia sagrada o por nuestra ignorancia de la misma, no apreciamos tu amor y tu cuidado para con tu pueblo escogido año tras año y siglo tras siglo. Por descuidar o desconocer la historia de la Iglesia, no nos identificamos con las bendiciones que has prodigado sobre ella a lo largo de milenios, y solo la consideramos un conjunto de fechas, lugares y nombres que desligamos de nuestra experiencia. Incluso el camino que hemos recorrido por tu gracia, desde que iluminaste nuestro entendimiento hasta este día, lo descuidamos y no contamos cada evidencia de tu cuidado y providencia para afirmar nuestra fe y volver a ti en gratitud y adoración sincera. Nunca fallaron tus promesas. Proveíste maná, agua, victoria en las guerras.
Libraste de poderes mundiales a tu pueblo. Los reprendiste con exilios, pestes y serpientes para hacerlos más santos y atraerlos a tu comunión y santidad. Les enviaste reyes, sacerdotes y profetas para que anduviesen por caminos rectos y fuesen librados de muerte eterna. Les enviaste a tu ungido, Dios del Dios, luz de luz, para herirlo de muerte y comprar así justicia verdadera que los haga aceptables en tu presencia. Pero de todo esto apenas tenemos una percepción superficial y ligera que nos lleva a agradecerte poco, a admirarte menos y a vivir y a vivir como cada uno quiera. Por este olvido culpable, por esta ignorancia transgresora, por nuestra arrogancia culposa, no presentamos excusas. Reconocemos el mal en nuestros corazones y lo confesamos esperando tu clemencia. Amén. Y el Señor nos consuela desde su palabra con una promesa como la que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 25, donde nos dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Amén. Esa es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro consuelo. Vamos a continuar leyendo el Catecismo de Heidelberg. Hoy nos corresponde la pregunta 104. Estamos viendo los 10 mandamientos, su significado y lo que demandan para nosotros. Y esta pregunta tiene que ver con el 5.º mandamiento. Pregunta: ¿qué manda Dios en el 5.º mandamiento? Respuesta: que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, y que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Amén. Hoy tengo el privilegio de presentaros otro de estos himnos basados en el libro de los Salmos, y es una de las versiones del Salmo 5, que dice así: mis palabras oye, oh Dios, considera mi gemir, y la voz de mi clamor, oh mi Rey, dígnate oír. De mañana oirás mi voz, mi oración elevaré, te expondré mi causa a ti, y con ansia esperaré. Aborreces la maldad, junto a ti no habita el mal. Tu mirada rehuirá el orgullo del mortal. No te agrada el malhechor, al que miente destruirás. Tú abominas, oh Señor, al que daña a los demás. Pero por tu gran amor, en tu casa puedo entrar, inclinándome ante ti, adorando hacia tu hogar. En justicia guíame, pues me acecha el opresor. Tu camino hazme seguir, enderézalo, Señor. En su boca no hay verdad, solo buscan destrucción. Tumba abierta es su hablar y su lengua adulación. Haz que paguen, mi Señor, en su plan hazlos caer. Se rebelan contra ti, tú los has de deponer. Pero el que confía en ti cante por la eternidad. Cubre con tu protección al que te ama de verdad. Tú bendices, oh Señor, a los justos con amor. Como escudo protector, los rodea tu favor. Amén. Bien, vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga al leer su palabra y a continuación al meditar en ella. Oremos. Señor, qué gozo nos da al estar en tu presencia en esta mañana, sabiendo que estamos ante un Dios que es fuego consumidor y que por nosotros mismos deberíamos haber sido ya consumidos, haber dejado la existencia en esta tierra que tú has creado para ser un lugar donde te sirvamos y tengamos comunión contigo. Tendríamos que haber desaparecido ya de ella, pero tú eres un Dios misericordioso. Para siempre es tu misericordia. Tu bondad nos ha alcanzado, Señor,
Nos has mirado con ojos misericordiosos, nos has perdonado gratuitamente para nosotros, pero a un alto coste para ti. Gracias por ese Hijo tuyo al cual tú enviaste a vivir en justicia y a darse por nuestros pecados. En su nombre nos acercamos a ti en esta mañana para pedirte ahora que después de haber leído tu palabra, después de haber elevado oraciones a ti, ahora Señor queremos escuchar tu voz. Danos entendimiento de tu palabra. Nos alegramos de tantas cosas, el estar aquí, al descansar de nuestros trabajos en este día, al poder estar con nuestras familias, al disfrutar de la comunión con otros santos que tú has redimido y has hecho formar parte de esta congregación. Pero sobre todo nos sentimos dichosos y bendecidos por poder escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que aunque el episodio que vamos a considerar en esta mañana ocurrió hace tanto tiempo, Señor, que sea pertinente para nosotros en este día. Que nos ayude, Señor, para conducir nuestras vidas hacia ti, para que te demos la honra, para que tú quites de nosotros todo pecado, toda altivez que se levante contra ti, que vivamos en tu presencia con humildad, con agradecimiento y buscando tu gloria y tu honra. Bendice, Señor, tu palabra que va a ser predicada. Bendice a cada uno de los oyentes, los que están aquí presentes, los que por distintas causas nos tienen que escuchar desde sus casas. Bendícele, Señor, también a ellos. Bendice tu iglesia en esta nación tan necesitada del Evangelio. Vuelve a los hombres hacia ti, Señor. Que la palabra predicada encuentre corazones que, como esa tierra que ha de producir frutos en abundancia, esté ya preparada por ti para recibirla, para que eche raíces, para que dé fruto para tu gloria y para nuestro bien espiritual. Bendice a aquellos, Señor, que son perseguidos por lo que nosotros tenemos libertad para hacer. Bendice, Señor, a aquellos que están privados de buena enseñanza en sus congregaciones. Levanta obreros, Señor, que sean fieles a ti, que escudriñen las Escrituras, que se esfuercen en ello para poder transmitir a tu pueblo las enseñanzas que tú puedas usar, Señor, para hacerles más como tu Hijo. Porque para eso, Señor, nos has elegido, para eso, Señor, nos has llamado, para eso, Señor, nos has justificado, para que cada día nos parezcamos más a tu Hijo. Quita de nosotros todo aquello que afea nuestra conducta y te ofende a ti, y pon en su lugar todas aquellas características que son de tu agrado, en las que tú te complaces y las que nos harán vivir vidas plenas, llenas de gozo y llenas de fruto para tu gloria. Queda por lo tanto con nosotros, Señor. Bendice desde el más pequeño al más anciano. Líbranos de distracciones, Señor, y que podamos salir de aquí como habiendo estado en tu presencia, porque realmente tú estás entre nosotros. Lo confirmamos porque si tú hablas a nuestros espíritus. Te pedimos estas cosas, Señor, no en nuestro nombre, no en nuestros méritos, sino solamente en los de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana continuamos el estudio del libro de Isaías y llegamos a los capítulos 36 y 37. Y he estado luchando esta semana por condensar este pasaje, he pensado en dividirlo, pero es una unidad, así que os pido paciencia en la lectura y luego en la exposición de la palabra. Es un pasaje crucial, casi podríamos decir, es uno de los pasajes centrales de la profecía hasta aquí. Todo lo que ha venido hasta aquí haciendo Isaías casi es en preparación para momentos como este a los que se va a enfrentar el pueblo de Dios representados por el rey Ezequías. Si ya tenéis vuestras Biblias abiertas, yo voy a leer desde la nueva versión internacional. Si queréis seguirla, va a estar proyectada en las pantallas. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior,
en el camino que lleva al campo del lavandero, salió a recibirlo Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: decida a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú, que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciendo a Judá y a Jerusalén: debéis adorar solamente ante este altar? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquín, Sebna y Joa le dijeron al comandante en jefe: por favor, habla a tus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hables en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a deciros estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como vosotros tendréis que comer vuestro excremento y beber vuestra orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz alta gritó en hebreo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no os dejéis engañar por Ezequías. Él no puede libraros. No dejéis que Ezequías os persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: haced las paces conmigo y rendíos. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y os lleve a un país como el vuestro, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos. No os dejéis seducir por Ezequías cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Seba y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído.
Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: Decida vuestro señor que así dice el Señor. No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libná. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvayim o de Ená o Ibá? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: Por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus siervos a insultar al Señor, diciendo: Con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos. Alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes, impotentes, están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuándo ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comeréis lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembraréis y cosecharéis, plantaréis viñas y comeréis su fruto.
Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni alzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Amén. Esta es la palabra que vamos a tratar de estudiar. El Señor levanta a sus siervos para ocasiones especiales. Y este parece ser el caso de Isaías. Su ministerio ocupó 40 años, más que lo que muchos de vosotros tenéis. 40 años muy difíciles. Y da la impresión de que todo lo que ha vivido Isaías hasta aquí y todo de lo que ha hablado está conduciendo a este punto de la historia. Es, como dice el capítulo 36, versículo 1, en el año 14 del rey Ezequías, que es el año 701 antes de Cristo, el año crucial. Todo ha ido conduciendo a este momento de la historia del pueblo del Señor. Aquí está el ejército asirio ya pegado a los muros de Jerusalén. Recordemos que el profeta ha comenzado en el capítulo 1, versículo 1, diciéndonos que el Señor lo llamó para ser profeta durante el reinado de 4 reyes. Uno era Usías, otro Jotán, otro Acaz y por último Ezequías. Y aquí y allá ha estado hablando proféticamente acerca de los acontecimientos del reinado de este hombre, del rey Ezequías. Todo esto han sido mensajes que apuntaban a este momento histórico. Y lo que vemos, lo que vamos a tratar hoy, no es tanto una profecía, sino es un relato de historia. Esto es lo que ocurrió y ahí estaba Isaías para contárnoslo. Él fue testigo de estos acontecimientos. Y tan ciertos son que la propia palabra del Señor los repite en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Vemos cómo se repite lo que acabamos de leer casi palabra por palabra. Y como sabemos que el libro de Segundo de Reyes se escribió posteriormente, muy posiblemente el autor de ese libro copió de Isaías lo que él había escrito. Así que ese es un poco el trasfondo. Y lo que vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, vamos a ver 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver a este rey piadoso, Ezequías. Luego vamos a ver el contraste total que es Sennacherib, el rey de Asiria que viene a amenazar a Jerusalén. Si busca en Google la palabra prepotente, seguramente saldría la foto de este hombre, Sennacherib. Vemos como, en tercer lugar, el Señor habla de que por mucho que éste venga con ejércitos de decenas de hombres, decenas de miles de hombres, el Señor ama a Jerusalén, ama a la población de Jerusalén y por el pacto que él ha hecho con David va a librarles. Así que va a dar una promesa de que él va a estar al cuidado de su pueblo. Para algo se llama el Dios de Israel. Y vemos en cuarto lugar cómo todo esto ocurre también porque este rey piadoso hace lo que se espera de un hombre de Dios.
busca a Dios. Ellos estaban sufriendo este castigo porque se habían apartado de Dios, y la única manera de que el Señor acabe con su disciplina es que nosotros nos humillemos y vayamos a Él reconociendo nuestro pecado, confesándolo y pidiendo que Él intervenga. Y eso es lo que hace, así que vamos a ver esa oración que Él eleva al Señor. Y en último lugar, vamos a ver cuál es la consecuencia para este rey orgulloso, jactancioso, autosuficiente, que es Sennacherib. Vamos a ver su caída. Así que comenzamos hablando de Ezequías. Llegó al poder a los 39 años de edad, y eso ocurrió cuando el reino del norte, el reino de Israel, estaba viviendo sus últimos suspiros, ¿verdad? Comenzó a reinar al mismo tiempo que su padre Acaz. Tuvo ahí una corregencia desde el año 729 hasta el año 716 a.C. O sea que estaba, y esto pasa muchas veces en la historia bíblica y fuera de la Biblia, que hay un rey y su hijo que están gobernando y se solapa ese gobierno. En ese periodo, el final del reino de su padre Acaz y mediados del comienzo de su reino, cae Samaria. Caer Samaria significa el reino del norte, el reino de Israel, con su capital en Samaria, es llevado por estos mismos. Los asirios han venido, han desolado la tierra. Si podemos ver un mapa proyectado, he querido daros un poco una idea de cómo es esto geográficamente. He puesto un círculo rojo alrededor. Esto es muy aproximado, solo para distinguir una cosa de la otra. Vemos, esto ocurre en Jerusalén, capital del reino de Judá. Por encima estaba el reino de Israel con capital en Samaria. A estas alturas ya ha dejado de existir. Por encima está, con ese triángulo en amarillo, estaba Siria con capital en Damasco, que hemos visto al principio del libro cómo por momentos se alían los sirios con los israelíes para luchar contra el pueblo de Judá. Y cuando eso ocurre, pues los reyes de Judá se buscan alianzas o bien con Egipto, que veis abajo con una flecha azul, o bien con Asiria, que hemos puesto una estrella, creo que es naranja, con su capital en Nínive. Pues lo típico, ¿no? Buscaban ayuda humana cuando tenían que buscar la ayuda del Señor en las grandes potencias que estaban a su lado. Bueno, pues eso es un poco el contexto geográfico. Y vemos cómo cuando esto ocurre, cuando cae Samaria, vemos cómo el rey de Israel, que era Oseas, que fue el último rey de Israel, fue llevado por Sargón II, rey de Asiria, fue llevado al exilio. Toda la nación fue transportada a Siria. Claro, previamente, esto recordemos, fue una sola nación, hubo una división, una especie de guerra civil, y a partir de ahí se enredaron, a lo largo de décadas y de siglos, se enredaron en luchas entre hermanos. Y eso acabó creando pues odio entre ellos, de tal manera que cuando el reino del norte es llevado a Siria, los de Judá no es que se pusiesen todos de luto y se pusiesen a llorar, ¿verdad? Porque incluso justo antes de ser llevados al exilio, se habían aliado los de Israel con los de Siria y habían venido, habían matado a 100 y pico mil hombres y se habían llevado a 250, un cuarto millón de personas, se los llevaron al exilio de Judá. Por la intervención del profeta Obed, eso se volvió atrás, de tal manera que volvieron a dejar volver, a los que habían sido capturados de Judá, los dejaron volver a sus casas. Bueno, imaginaos vivir en un tiempo como este, pues esos son los tiempos que le tocó vivir a Isaías. Pero bueno, Israel ya no existe más, pero
si quitamos de ese mapa que acabamos de quitar de la pantalla, si quitamos ya Siria e Israel, ya solo queda Asiria en el norte y Judá. Y ahora Asiria es una amenaza para Judá, están allí a las puertas. Cuando Ezequías comienza, después de morir su padre, comienza a reinar él solo, se encuentra con una serie de hipotecas, por así decirlo. Su padre ha llegado a unas alianzas con Asiria, porque claro, cuando le atacaron los de Siria más Israel, les atacaron, ellos pagaron por la ayuda de Asiria. Así que ahí se creó un impuesto que Judá tenía que pagarle todos los años a los asirios para que los protegieran. Bueno, pues eso lo hizo su padre Acaz y ahora Ezequías hereda eso, una situación nada ideal, pero a la cual él tiene que afrontar. Vemos que no solamente había hipotecado la economía de la nación, el rey Acaz, sino que también había hipotecado su vida espiritual. Habían importado dioses de Asiria y habían puesto distintos lugares donde el pueblo se corrompía, se prostituía espiritualmente. Y vemos como Ezequías llega y es como un poco de aire fresco dentro de la vida del pueblo del Señor. Por cierto, este nombre Ezequías significa Jehová fortalece. Y se resume en el libro de Reyes, capítulo 18, se resume su carácter, por así decir, su epitafio, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fue un hombre temeroso de Dios, lo que podríamos llamar un buen rey. Para que os hagáis una idea de qué cosas hizo como para que se diga que temió al Señor, por ejemplo, quitó todos los lugares altos, todas esas columnas de madera que se habían levantado para honrar a esos dioses asirios que habían ido incorporando. Recordemos que su padre había cerrado el templo, con lo cual la adoración al Dios verdadero había quedado interrumpida. Bueno, pues él restauró, abrió el templo, restauró a los levitas para que ministrasen en la casa de Dios, se volvieron a hacer sacrificios, se volvió a celebrar la fiesta de la Pascua, que no es por cuando pensamos en fiesta, pensamos en vacaciones, días libres, no, era una fiesta religiosa. Vemos como también, fijaos, aunque los asirios fueron, el reino del norte de Israel, fueron llevados a Siria, quedó un remanente. 4 personas aquí en esta aldea, otras pocas en el otro pueblo. Pues este hombre convocó a los que habían sido sus enemigos, pero que habían quedado como un remanente, les dijo: veníos a Judá y adorad aquí al Señor en el templo. Otra muestra de su reforma religiosa fue destruir aquellas serpientes. ¿Os acordáis? En tiempos de Moisés, cuando el episodio de las serpientes venenosas, hicieron aquella serpiente de oro. Bueno, eso lo acabaron llamando Nehustán y acabaron haciendo un ídolo de ello. Bueno, pues él también la destruyó. Así que en todo esto vemos cómo este hombre destaca, podríamos decir casi al nivel del rey David. Así lo reconoce la Escritura. Su fe se pone en paralelo con la del rey David. Dice de nuevo en 2 de Reyes 18:5, dice: en Jehová, fijaos, aquí hay 4 expresiones muy importantes. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esas 4 expresiones: puso su esperanza en el Señor, siguió al Señor, no se apartó de él y guardó los mandamientos del Señor. Podemos decir que era un rey piadoso, que ahora se enfrenta a la mayor crisis que ha tenido hasta aquí el pueblo de Dios y no lo afronta como los anteriores reyes buscando ayuda entre los hombres, sino como debe hacer un hombre de Dios buscando la ayuda del Altísimo. En segundo lugar, este ha sido nuestro primer punto. En contraste con la actitud de este hombre, encontramos a Sennacherib.
vemos como mientras mientras Ezequías está haciendo esta reforma, pues arriba en Asiria está reinando este Sennacherib. Ya llevaba reinando 12 años, 14 años. Y vemos cómo tiene este espíritu expansivo, de tal manera que va avanzando en distintas direcciones, y cuando va hacia el sur, pues se encuentra con Judá y quiere atacarla. Y fijaos que ya capturado, dice, así comienza el primer versículo que hoy tratamos, 36:1, dice que capturó a todas las ciudades fortificadas de Judá. Este hombre, que era, como dije al principio, hijo de Sargón II, retomó las hostilidades que había iniciado su padre y había de continuar reinando hasta que se produjo su parricidio que hemos leído. Sus propios hijos lo mataron en el año 681. Fue un rey muy cruel. Hay detalles en la historia, en la Biblia y fuera de ella, donde nos habla de su crueldad, de su brutalidad, de lo despiadado de su corazón, cómo dirigía sus conquistas. Bueno, pues, ¿qué hace un rey piadoso cuando tiene a las puertas de su ciudad a un invasor como este? Cuando ya ha visto que el resto de ciudades de Judá han caído en manos de este hombre. Bueno, pues Ezequías se ve en parte tentado a lo que podríamos decir lo más fácil, a buscar ayuda de otra potencia. Si me ataca una potencia mundial, pues la tentación que es, me voy a por otra que me ayude. Entonces estuvo pensando en pedir ayuda a Egipto. Ahora fijaos que esto que nos parece, ¡ay, qué locura! ¿Cómo se le ocurre a este hombre? ¿No es eso parecido a cómo hacemos nosotros cuando vienen dificultades a nuestra vida como individuos o como congregación? ¿No somos tentados nosotros también a recurrir al hombre, a lo que el hombre pueda darnos, ya sea ayuda económica, orientación para la administración, cuando una iglesia, porque ha dejado de predicar la palabra y va en decadencia, pues recurrimos a ver qué se está haciendo por ahí, qué haría un empresario con esto, cómo relanzaríamos nosotros la iglesia. Y estamos recurriendo a lo que se vio tentado a hacer Ezequías, a ir a buscar ayuda, no en el Señor, sino ayuda en los hombres. Pero aunque Ezequías se vio tentado, y no solamente tentado, sino que alguna escaramuza hizo para enviar mensajeros a Egipto en busca de ayuda, al mismo tiempo estuvo haciendo todo lo que, porque la responsabilidad de un rey, entre otras cosas, es dar seguridad a su pueblo. Entonces estuvo haciendo todo lo posible para cuidar de la población de Jerusalén. Ya habíamos visto hace mucho tiempo, cuando estudiamos el capítulo 22, cómo él llevó a cabo ese trasvase, ese túnel, ese acueducto subterráneo que hasta este día se puede visitar en Israel, por el cual él canalizó las aguas para asegurarse de la provisión constante de agua en la ciudad, por mucho que durase el asedio de los asirios. Las crónicas de Sennacherib que tenemos, que han llegado hasta nosotros, hablan de que él conquistó hasta 46 ciudades de Judá. Espero que podáis ver, en el Museo Británico existe un mural que se puede visitar también, en el cual se ve a este rey Sennacherib llevando desde Laquis, la ciudad de Laquis, una de las ciudades de Judá, llevando al exilio a aquellos judíos. Fijaos, Israel ya ha sido llevado décadas antes, pero ahora son ya judíos del Reino del Sur que son llevados de allí. Y hay prisioneros, se ven marchando a pie, llevándose todo el botín de la ciudad, camino a Nínive. Y hay una inscripción que dice: Sennacherib, rey del mundo. Modesto no era el hombre. Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria, sentóse en un trono Nimedu, que significa portátil, y revisó el botín tomado en Laquis. Y aquí podéis ver esta imagen y un dibujo que nos da un poco del detalle. Es un mural
que si habéis tenido la oportunidad es impresionante verlo. Bueno, pues fijaos que también en sus relatos, no está en la Biblia, pero en los relatos de las crónicas de los reyes asirios, él habla de la captura de Judá, de Jerusalén, y refiriéndose a Ezequías dice, lo cacé como un pájaro en su propia jaula. Así hay una inscripción. ¿Por qué sucede esto? Bueno, entre otras cosas porque su padre le había puesto impuestos al rey Acaz y cuando él ve que ahora viene un rey que en principio intenta no pagar esos impuestos y luego está destruyendo todas las imágenes de los dioses de Asiria. Él se lo toma como una ofensa y dice, te ataco y te destruyo. Fijaos que sorprendido por lo repentino de este ataque de Sennacherib, el rey Ezequías, este piadoso rey, pues hace un poco lo que le viene a la mano. Y si vamos a Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 14 y 15, fijaos que lo que hace es darle todo el oro que puede, ¿no? Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Cuando dice yo he pecado, no en el sentido de pecar contra Dios, sino yo he faltado al compromiso contigo. El compromiso que hizo mi padre, me he demorado en pagar el alquiler. Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, cuando dice, haré lo que me imponga, y dice, bueno, pues mira, me vas a pagar 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y si esos talentos lo pasamos a kilos, que es de lo que nosotros entendemos, creo que lo decíamos el domingo, eran 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y he hecho el cálculo y equivaldría a unos 55 millones de euros, que no sé si alguno los ha podido ganar esta semana, supongo que no, pero era una cantidad importante, le dio de todo. Y de nuevo, si recurrimos a las crónicas de los reyes de Asiria, hablan de que no solamente todo ese oro, sino también marfil, joyas de todo tipo, incrustaciones, maderas taraseadas, todo lo que era hermoso y digno, él lo puso delante del rey. Ahora, los comentaristas, viendo un poco el carácter piadoso y temeroso de Dios de Ezequías, parece que no le toman esto como una rendición, sino más bien como que con esto estaba ganando tiempo, estaba comprando tiempo para ver qué solución podía dar al sitio de Jerusalén. Pero bueno, eso duró lo que duró. Supongo que cuando ya disfrutaron de aquel oro y de todas aquellas preciosidades, R que R, no se iban de los muros de Jerusalén, así que vemos cómo esto pone el escenario de lo que hemos leído en esta mañana. Nos dice que el rey Sennacherib envía a este Rabsaces, que es un comandante de campo, una especie de secretario, y lo envía con un destacamento de soldados para hablar a los que están allí en el muro de Jerusalén. En Segundo de Reyes 18 dice que iban con él otros dos comandantes que allí llaman el Tartán y el Rabsaris. Y vemos cómo esta delegación del rey asirio se reúne con una delegación del rey de Judá. Y lo hacen, interesante, que lo hacen justo en aquel estanque de arriba, donde en el capítulo 7 habíamos visto que va a estar allí Isaías con uno de sus hijos. Tuvimos, si queréis repasar luego en casa este detalle porque es importante. Bueno, pues aquí se reúnen los representantes del rey de Asiria con los representantes del rey de Judá, que son Eliaquín, Sebna y Joa. Bueno, pues, ¿en qué plan viene Sennacherib y sus representantes? Bueno, con toda la arrogancia que un hombre puede manifestar. En primer lugar, hablan de él como el gran rey. Muy posiblemente ese era el título que él se había dado a sí mismo. Cuando habléis de mí,
tenéis que hablar del gran rey. Luego dice, soy el gran rey de Asiria. La otra gran potencia del momento era Egipto. Y como él sabía que estaban intentando negociar con Egipto, dice, Egipto, ni os apoyéis en ellos, porque son como una vara que está cascada, que está astillada como un báculo de caña frágil, dice el versículo 6. También tenemos que decir que Isaías ya se había referido a Egipto como una caña cascada, advirtiendo al rey de Judá que no se apoyase en Egipto porque le iba a hacer más daño que ayuda. Lo cual nos puede dar una idea que Sennacherib conocía algunas de las profecías que había anunciado Isaías. Vemos cómo en el versículo 10 dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Isaías ya había dicho en el capítulo 10, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mira. Fijaos, de alguna manera, Sennacherib se enteró de las palabras que había pronunciado Isaías respecto al pueblo. Dice, voy a usar a Asiria como la vara para daros. Y ahora dice, que nosotros somos la vara y venimos a daros. Pero fijaos qué arrogancia. Creerse instrumentos del Señor, no para la gloria del Señor, sino se cree, bueno, si vuestro Dios nos manda a nosotros a hacer esto, es que nos considera importantes. Ahora, fijaros el contraste entre lo que dice el versículo 4, él se llama a sí mismo el gran rey, el rey de Asiria. Cuando Isaías responde, que dice, así ha dicho Jehová. Este que se llama a sí mismo el gran rey va a tener que escuchar lo que dice el Señor. Fijaos que cuando los profetas hablaban en nombre del Señor. Ellos podían estar temblándole las rodillas. Ellos podían saber que el mismo pueblo del Señor los podía meter en la cárcel o matarlo, cosa que era típico entre el pueblo del Señor. Pero ellos no venían hablando en su nombre. No venían a darles una arenga personal. No, venían en el nombre del Señor. El gran rey dice, pues yo os voy a decir lo que dice el Todopoderoso. Así ha dicho Jehová. Lo que yo digo, eso es lo que va a hacer, porque vengo de parte del Señor. Sennacherib dice, bueno, como yo vengo enviado por Jehová, vengo porque vosotros habéis tirado esos postes de los ídolos de Asiria, habéis tenido la desfachatez de destruirlos, y ahora vuestro Dios mismo viene a castigaros por eso. Mirad, ese es el entendimiento que tiene este hombre, ¿no? Versículo 7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Solo en el altar, en el templo, se debe adorar. Todo lo demás hay que destruirlo. Y este hombre interpreta eso como diciendo, por eso el Señor me manda aquí para castigaros. Y vemos la desfachatez de este hombre y de estos emisarios, que incluso se hace una apuesta. Tal vez la Reina Valera, el versículo 8, no nos da esa idea. Lo leo en la Reina Valera y luego en otra. Fijaos que dice, mira, me apuesto que si os damos 2000 caballos, no tenéis ni siquiera jinetes para montar en ellos y luchar contra nosotros. ¿Cómo se os ocurre ir a Egipto a que os den caballos y carros si no tenéis ni recursos humanos para ello? Dice el versículo 8, ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Hay otra versión que lo traduce así, haz pues una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si consigues otros tantos jinetes que lo monten. Tal era el desprecio. Dice, vais a pedir armadura, espada, caballos, carros, y van a estar ahí aparcados porque no hay quien los monte ni los conduzca. Esa era la arrogancia de este rey. Claro, se lo podía permitir porque en un sentido era verdad. Entonces, está haciendo burla
sin darse cuenta de que había un ejército cuidando al pueblo del Señor que era invisible para este hombre. Un ejército de ángeles que Él puede mandar en defensa de su pueblo en cualquier momento. Ahora, ante eso, fijaos que además hay una táctica que también se hace, es típico en las guerras, de amedrentar a la población. Recordemos, están allí en aquella fuente los delegados de Sennacherib y los delegados del rey de Judá. Y están hablando entre ellos, pero no están hablando de a poco como los árbitros en los partidos, no. Ponen los altavoces a tope para que se entere todo el mundo. Mirad, versículo 11. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa, los representantes del rey de Judá, le dijeron al representante del rey de Asiria: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, que estas negociaciones las llevemos en un lenguaje que la población no se entere. No hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Fijaos. Y estos dicen, ¿pero qué dice? ¿Cómo vamos a hablar esto entre nosotros cuando esa gente que está en el muro las va a pasar tan difíciles que van a comerse sus propios excrementos y beber su propia orina? Dice el versículo 16, el versículo 12. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están en el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Versículo 16, se ve como que se dirige ahora a aquellos que están en el muro observando. Dice, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y bebe cada cual las aguas de su pozo. Y luego hay que ver los vendedores de humo. Dice, con nosotros tendréis paz, pero es más, os vamos a llevar de vacaciones, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña. La amenaza, la tentación es doble. Por un lado, os rendís o aquí vais a comeros hasta vuestros bebés. Y si no, mirad por la vía positiva. Os rendís, os venís con nosotros. ¿Cómo les está vendiendo el exilio, verdad? Os llevamos a una tierra tan bonita como esta. Y luego dice, por si acaso seguís pensando que vuestro Dios os va a librar, dice el versículo 19, mirad lo que ha pasado en esas otras ciudades, no muy lejos de vosotros, ciudades que vosotros conocéis, que ya sabéis que están desiertas y desoladas. ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mi mano? Tremendo, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Dios. No solamente el rey Ezequías, que quiere hacer las cosas bien y se ve tentado a ir a Egipto, sino que ahí está toda la población, está siendo puesta a prueba. Y diciendo, Ezequías, mira, esto no hay salida. O vamos a Egipto y que nos ayude, o nos rendimos aquí. Pero bueno, vamos a ser dominados por una potencia extranjera. Pero fijaos cómo en esto, un pueblo que merece el castigo por su pecado, el Señor les concede la gracia de no rendirse. Mirad cómo, escuchando esa oferta de exilio gratuito o de destrucción, dice el versículo 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras? Este es el asirio desanimándoles, ¿no? Dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mirad la respuesta de esa gente que está en el muro. Ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Obviamente el rey había dado ánimos a la población, a decirle, confiad en el Señor. Yo ahora mismo no tengo todos los pasos que hay que dar, pero confiemos en el Señor. De hecho, fijaos que estos emisarios del rey de Asiria saben que ese es el mensaje, esa es la consigna que está diciendo el rey Ezequías y quiere volverlo contra él. Versículo 15. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo lo que se ve que estaba diciendo. Ciertamente Jehová nos librará.
No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Versículo 18. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Os dais cuenta? Ezequías, este hombre de Dios, no tenía las respuestas prácticas. No podía decir, mira, este es el plan de Dios. Va a venir esto, va a venir un diluvio, va a venir fuego del cielo, van a morirse de una peste. No, él no podía decir, solo él podía decir, confiad en el Señor, Él nos librará. ¿Y qué es lo que está diciendo este emisario de los asirios? No os creáis esa propaganda que os está dando vuestro rey. Ahora, la tentación a someterse a esa gran potencia es abrumadora. Pero es para situaciones como estas, precisamente, estas situaciones extremas, para las cuales el Señor nos anima a ser fieles a Él. Y esto es algo muy de nosotros ahora. Mirad la situación que estamos viviendo, nuestra economía, la salud, todo esto. Y hay personas y hay cristianos entre ellos que dicen, bueno, con otro gobierno tal vez, si apoyamos aquí, si votamos allá, si pedimos esta consejería, si hacemos esto, lo otro, si seguimos esta filosofía, si nos unimos, si hacemos como esta otra iglesia esto, si rendimos nuestras verdades, a lo mejor conseguimos algo. Y ahí hay 4 iglesias fieles, con hombres fieles, menospreciados por muchos, que dicen, mira, qué pastor más cobarde. Esto se tendría que estar tratando desde el púlpito, decirle a las personas lo que tienen que hacer, con quién tenemos que aliarnos. Y Ezequías dice, miremos al Señor, Él nos librará. Para situaciones como esta es que el Señor levanta hombres como Isaías, que no están dispuestos a transigir, a entregarse, a rendirse. Y el Señor tiene para eso esa gran nube de testigos, de hombres y mujeres que se vieron igualmente tentados a buscar lo que parecía la vía fácil, que es vender los tesoros del Señor para conseguir ayuda de algo que es como una vara que se nos va a atravesar a nosotros. Así se vio el apóstol Pablo, estamos viendo en el libro de los Hechos, las presiones que él estuvo experimentando. Y él se vio presionado de dentro y de fuera, dentro de la propia iglesia. Los judíos, los tribunales civiles, Roma contra Pablo. Y vemos como él dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como le dijo Eliseo a su criado, cuando parecía que en Israel no había un solo fiel y que estaban en minoría, él le dijo allí en 2 Reyes 6:16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El Señor no deja a su pueblo. Puede llevarnos al extremo para disciplinarnos y puede que eso dure mucho tiempo y puede que incluso no sobrevivamos a esas situaciones. Pero ahí estamos llamados a pedir al Señor, que es lo que vamos a ver a continuación que el Señor hace. En nuestro tercer punto hemos visto a ese rey piadoso, en segundo lugar a este jactancioso de Sennacherib. Vamos a ver la solución de Ezequías. Tras escuchar esas afirmaciones tan arrogantes y blasfemas del rey asirio por medio de su portavoz, vemos, al igual que un cristiano debe hacer, ¿a qué recurre él? Lo primero que hace es humillarse a sí mismo. Él que podía como rey ir con esas ropas pomposas que le distinguían del resto de la población, dice, este no es momento de mostrar ningún oropel ni ninguna de estas cosas. Él rompe sus vestidos, se viste de saco, se viste de cilicio. Esto nos pasa porque hemos ofendido al Señor. Yo no soy capaz de sacar al pueblo de todo esto. Es una situación que merecemos y tenemos que humillarnos delante del Señor. Y después de hacer ese acto que hasta se vio externamente, el rey se humilla, rasga las vestiduras, se pone como un pordiosero. ¿Qué es lo que hace? A continuación se va al templo y se va al templo a orar. Entramos así en el capítulo 37, versículo 1.
Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa del Señor. El rey está reconociendo que es impotente, absolutamente impotente. No es que le falta un poquito de fuerza, es absolutamente impotente. Y vemos como no solamente él, sino que a esos tres enviados que él manda, Eliaquín, Sebna y a los principales sacerdotes que los envía al profeta, fijaos que ellos ya van también con sus ropas de saco, van con su luto. Muy probablemente el rey llamó a toda la ciudad a ayunar, a orar, a implorar al Señor un ayuno nacional. Y mientras que están todos orando, él se va a los confines más solitarios del templo. Dice el versículo 2, envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en estas circunstancias extremas? Ir al Señor. ¿Qué es lo que nos dice ese himno? Oh, qué amigo nos es Cristo. En esa estrofa, ¿vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Fijaos que este hombre va al templo. Y va al templo a suplicar al Señor, pero no solamente quiere él contarle al Señor, quiere que el Señor le cuente, quiere oír la voz del Señor. Y eso es la oración. La oración es una vía de doble sentido. Cuando nosotros oramos esperamos que el Señor nos responda, pero no con una voz que nos haga caer de rodillas, no con un sueño esa noche o con una visión. De hecho, os digo que si esas cosas os pasan, hacerlo mirar, porque no es así como obra el Señor. Pero cuando nosotros vamos sinceramente reconociendo nuestra humildad, nuestra impotencia delante del Señor y le explicamos al Señor lo que nos pasa, la situación como nosotros la vemos, y entramos en esa especie de diálogo con Él, decimos, Señor, yo veo esto así. Por otro lado, sé que tú eres soberano y que tú en aquella ocasión hiciste esto y que tu palabra da esta promesa y que nos adviertes con esta otra. Y sin darte cuenta estás dialogando con el Señor, no con nueva revelación, sino que con su palabra se va cristalizando lo que Él quiere que hagas. De tal manera que no se trata de decir, Señor, ¿para qué me sucede esto? Sino, Señor, en estas circunstancias, ¿qué es lo que quieres que haga? No es ni siquiera decir, Señor, quítame estas circunstancias, sino, Señor, ayúdame, guíame en estas circunstancias. Y vemos como antes de ir a orar, Ezequías envía a esos oficiales al portavoz de Dios para pedirle, fijaos lo que dice el versículo 4, para pedirle por el remanente que ha quedado. Recordemos, hay unas promesas hechas desde la antigüedad a Abraham, al padre de esta nación. Y está a punto de la extinción. 10 tribus ya han desaparecido, jamás van a volver a reunirse. Y ellos ahora, las ciudades de Judá han sido todas arrasadas. Apenas queda Jerusalén con sus habitantes. Apenas ese remanente. Por eso esa expresión, para que ore por el remanente que ha quedado, queda ese doble sentido. Por un lado es la ciudad, que es lo que quedaba, pero por otro lado, recordemos que Ezequías, cuando llega al trono y hace todas esas reformas, entre otras cosas, llama de los del reino del norte, que habían quedado uno por aquí, otro por allá, otro porque estaba baldado, otro porque era viejo, otro porque era inservible, y que no fueron al exilio. A esos los convoca, venid. Así que él ve que el pueblo del Señor ha quedado a un pequeño remanente de Judá y de las otras tribus. Dice, hay que orar, porque hay unas promesas del Señor. El Señor tiene un propósito para el pueblo y el pueblo está al punto de la extinción. Por eso dice Isaías, tienes que orar para que el Señor responda. Y es interesante porque la palabra que habla aquí de orar, hay distintas palabras en la Biblia para referirse a orar, y aquí se usa la que se usa en otros lugares para hablar de orar por otros, ¿verdad? De interceder por otros. Él no está pensando en sí mismo. Menuda me ha caído, ¿cómo voy a quedar yo?
¿Qué harán conmigo? ¿Dónde quedará mi honor? ¿Qué pasará con mi familia? No, Él está buscando interceder por el pueblo del Señor. Y vemos cómo el Señor es el que libra de dificultades. Y vemos cómo, según esta pequeña comitiva, van del palacio real a donde está Isaías. Ya Isaías tiene una respuesta para ellos. Nada más llegar, ya Él les dice, versículo 6, les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas. Imaginaos, el caos está a punto de caer. Las dos primeras palabras, no temas. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Está hablando en el nombre del Señor, por eso habla en primera persona. En nombre de Dios, Él dice, han blasfemado contra mí. Y eso es lo que hace el Señor. Nada más sus hijos son amenazados, Dios ya está dando una respuesta. Esto es lo que pudo sentir Daniel en el tiempo de sus dificultades. ¿Os acordáis ahí en el capítulo 9? Dice, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Fijaos, nosotros oramos y ya el Señor tiene en camino la respuesta. Y la respuesta de Dios es decirle, no temáis, porque mira, estos que vienen con tantas ínfulas son unos muchachitos. Cuando ahí en el versículo 6 habla, en la segunda vez que habla esa expresión de esos siervos, los siervos del rey de Asiria, son unos muchachos. La palabra para siervos que se usa allí es para el que empieza a servir en una casa. Vienen como generalotes, con sus medallas y sus títulos y su jactancia, pero no son más que unos siervecillos de nada, son aprendices. Y entonces el Señor dice, mira, yo ya tengo la respuesta. Y la respuesta es que voy a enviar un espíritu a Sennacherib que lo haga huir de aquí. Por cierto que cuando habla del Espíritu no es el Espíritu Santo, sino la expresión que se usa es como Él presentirá, Él se dará una circunstancia, le llegarán unas noticias y Él creerá que lo mejor que puede hacer es marchar a solucionar ese problema. Versículo 37. Y aquí yo pondré en Él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Ha de pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra. Pero estos que venían apurados, el rey está en el templo orando, corred a por Isaías, que él también ore. Isaías dice, no temáis por estos siervecillos del rey de Asiria, porque este va a oír un rumor y va a ir corriendo a su tierra y allí perderá la vida. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues que el Señor había levantado al rey de Etiopía, un tal Tiracá o Tiraca. Y vemos cómo que si sabéis un poco la geografía, no es exactamente la de hoy, pero bueno, está Egipto y un poco al este está Etiopía. Y este rey, que en principio solo era rey de Etiopía, acabó tomando posesión hasta de Egipto. También era un conquistador. Y había amenazado a Siria. Y entonces dice el versículo 9, que oyendo decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido a hacerle guerra, envió embajadores a Ezequías. Fijaos, este que viene a atacar como si no hubiese un mañana, este que viene a burlarse del Señor y de su pueblo y decir, no creáis en Ezequías, no creáis en su Dios, ahora tiene que salir corriendo porque tiene un fuego muy grande que apagar. Su tierra está siendo amenazada. Y eso nos lleva a la oración de Ezequías, que es nuestro cuarto punto. Vemos de nuevo el contexto, los emisarios de Sennacherib regresan, están a las afueras de Jerusalén, oyen ese rumor, van a Laquis y allí sabe que en Libna ha estado, que esto es un poco entre Jerusalén y la costa mediterránea, en esas zonas bajas, es donde ha llegado este ministro y dice que encuentra a Siria combatiendo contra Libna, porque yo que había ido de Laquis.
la amenaza de otra potencia. Hasta aquí no habíamos hablado de esta gente ni de este rey. Pero el Señor lo tenía previsto, el Señor lo había levantado, el Señor lo había empoderado y el Señor ahora lo convocaba, no para venir y decir, oye, pues si esto es frutita madura, a ver si me quedo yo con Jerusalén. No, Él, un orden a lo más grande, quiso ir contra Siria. Así que el rey de Asiria tiene que salir huyendo. Pero fijaos, esto es lo típico de estos valentones, ¿verdad? Que aun cuando tienen que salir huyendo, van diciendo para que quien lo vea, le vean señalando con el dedo y amenazando. Y según se va, diríamos hoy, con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Aún así se va amenazando. El último tirito que puede se lo tira a Ezequías. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. O sea, me voy pero volveré, no te preocupes. Y aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Sefarbaín, de Jena y de Iba? Fijaos, se va amenazando, se tiene que ir, pero quiere quedar como lo orgulloso y lo jactancioso que es. No solamente trata de amenazar a Ezequías y a Jerusalén, sino que sigue burlándose de Dios, sigue blasfemando el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Fijaos, no solamente se va y las últimas voces que se oyen son con esas palabras, sino que ahora envía cartas. Dice aquí que envió una carta, pero si leemos en Segunda de Crónicas, habla de que seguramente eran tan largas, un rollo. Los políticos sabéis cómo son, que se enrollan y mucha palabra y tal. Y manda, dice Segunda de Crónicas 32, 17, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Bueno, pues en estas cartas, por lo que podemos leer en el versículo 10 de este capítulo 37, no dice nada nuevo. Bueno, la única variante es que en el capítulo 36 le decía a los habitantes de Jerusalén que no os engañe Ezequías diciendo que vais a ser librados. Y ahora en el 37:10 dice que no os engañe vuestro Dios. Ya tira el órdago a lo más alto, ¿verdad? ¿Qué hace Ezequías ante esto? Monta una fiesta. Al fin y al cabo iban a tener un cierto alivio, ¿no? Dice el versículo 15, entonces Ezequías oró a Jehová. No era tiempo sino de orar al Señor. Y fijaos que cómo ora. Hay algo aquí que se podía ver. Él despliega esas cartas delante del Señor. Versículo 14. No es porque el Señor no supiera lo que allí ponía, sino como, Señor, mira esto. Mira cómo tu nombre está siendo blasfemado. Y por lo tanto, después de abrir esas cartas delante del Señor, mirad qué oración. Merece un estudio solo, esta oración, un estudio completo, pero vamos a hacerlo siquiera ligero. Versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Por tanto, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Eso era historia. Él no podía negarlo. Y entregaron los dioses de ellos al fuego. También. ¿Pero por qué? Porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, tú, el Dios que es, el Dios de todos los reinos de la tierra, el que hizo los cielos y la tierra, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra
conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Os habéis dado cuenta cómo Isaías en su oración, Ezequías en su oración, está tejiendo el carácter de Dios con señas de adoración? Señor, tú eres así, yo lo tengo que reconocer, te tengo que alabar por ello, te tengo que engrandecer. Aquí viene uno que está diciendo que es el rey de todos los reyes y ha tenido que salir corriendo. Tú eres el que gobierna, en ti confiamos, Señor. Estamos en lo que estamos porque lo merecemos. Y lo recibimos de ti porque tú lo mandas. Pero eso no nos hace pensar que tú eres menos Dios por eso. Y es por eso que no recurrimos a ningún otro, ni a ninguna argucia, ni a ningún plan, ni a ninguna ayuda de nadie. Solo acudimos a ti. Dependemos de ti. Confiamos solamente en ti. Tú eres el hacedor. Tú eres el que está entronizado entre querubines. El Dios de Israel. El único de los reinos de la tierra. Como digo, no tenemos tiempo, pero fijaos cómo comienza esta oración. Es una oración desesperada, pero ¿cómo comienza? Con adoración. Y así deberían empezar siempre nuestras oraciones, aunque sea una cosa de urgencia. No podemos entrar al trono del Señor como abriendo la puerta y Señor, esto es más importante que tu santidad. Y yo, es que, ¿cómo me voy a poner la casa ardiendo? Me voy a decir, Señor, tú eres el Dios de todas las cosas y tú creaste para... ¿Os dais cuenta que porque lo hacemos así una vez, a cada rato estamos entrando en el salón del trono del Señor sin pedir permiso, sin el protocolo debido, sin reconocer quién es Dios? Y siempre excusamos que era muy urgente. Bueno, si vamos a Él porque Él es soberano, Él es el Dios de los tiempos, tanta prisa no hay, ¿verdad? Eso no nos debe llevar a deshonrar al Dios al cual nosotros estamos queriendo honrar, pidiéndole. Pero fijaos que cuando él honra al Señor con esa adoración, luego se atreve a pedirle en concreto. Fijaos, hay 4 imperativos. Inclina tu oído, abre tus ojos, mira, oye. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos al menos 2 características dignas de mención. En primer lugar, la gran preocupación de Ezequías por la gloria de Dios. No sé, él ha visto que lo que Sennacherib ha dicho es una ofensa. Le han dolido los oídos por lo que ha dicho este rey blasfemo. Y es por eso dice, Señor, líbranos de su mano, no para que nosotros vivamos cómodamente, versículo 20, sino para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El gran interés de él no era la liberación por sí mismo, sino que Dios sea glorificado. Porque Dios ha sido burlado, porque Dios ha sido comparado con esos dioses que no son, esos dioses que uno los tira cuando tira el poste que los representaba. Dice, tú que permaneces para siempre, no puedes ser puesto al mismo nivel. Y por eso te pido que tú nos libres, no por nosotros, sino por la gloria de tu nombre. ¿No debe eso motivarnos también cuando nosotros decimos al final de una oración, en el nombre de Jesús, antes de decir amén? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque es la fórmula mágica? ¿Porque de alguna manera tenemos que terminar y porque somos perezosos y no somos creativos? No, porque nos reconocemos indignos, nos reconocemos incapaces. Si el Señor responde eso es para su gloria y por eso solo tenemos acceso a Él en el nombre del Señor. Yo no tengo crédito por mí mismo en el libro de cuentas del Señor. Solamente es en la justicia de Cristo y por eso menciono a Cristo. No digo, Señor, que soy el rey Ezequías. Mira a ver, que soy el heredero de David. Mira a ver, que de mi linaje van a ser el Mesías. Tú mismo verás. Mira, esta me debes. No, yo no puedo decir, Señor, vengo del culto y por lo tanto, o me he hecho miembro de la iglesia, estoy sacrificado, soy diácono y por eso me merezco. No, yo no tengo nada, solo en el nombre de Jesús. Y vemos también otra cosa interesante, es que la petición a Dios de que librara al pueblo de Jerusalén es una confesión total de impotencia. Cuando nosotros oramos, tenemos que adoptar la postura del mendigo. Aunque hay esos imperativos, inclina tu oído, abre tus ojos, mira, oye, pero no podemos exigir. Venimos a pedir porque no tenemos.
porque no sabemos, porque no podemos. Porque si Él nos deja de su mano, dejamos de existir. Con esa humildad tenemos que presentarnos delante del Señor. Bien, terminamos. En quinto lugar, hemos visto a ese rey piadoso, Ezequías, hemos visto a ese otro rey, Sennacherib, tan jactancioso, la promesa del Señor que librará a Jerusalén. Vemos cómo esto se produce por medio de la oración de este rey piadoso. Y fijaos cuáles fueron los hechos históricos que ocurrieron a partir de ahí. Bueno, lo primero que vemos, recordemos, Ezequías está en el templo orando, pero vemos cómo el Señor responde a través de Isaías. Y dice versículo 20, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, mientras él oraba, recordemos, él está en el templo orando, suplicando que la gloria del Señor quede bien clara. Dice, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, esto es lo que va a pasar. Y lo que viene a continuación es un cántico. Os he dicho en muchas ocasiones que la mayor parte del libro de Isaías es un poema. Entonces lo que viene a continuación es un poema que se parece en un sentido a lo que encontramos en el capítulo 10, versículos 5 al 29. Y comienza hablando de Jerusalén. Sennacherib, que pensaba comérsela con patatas, fijaos, el Señor la describe como una virgen, inviolable. Muchos han querido destruirla, pero nadie se ha podido hacer con ella. Respuesta. Versículo 22, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia. Tú viniste a jactarte a sus muros y ahora se ríen de ti los habitantes de Jerusalén. Te escarnece, hace chiste. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. El Señor había tomado nota de esas palabras jactanciosas de Sennacherib. Ya se estaba relamiendo. Había hablado de que iba a hacerse con las maderas. Recordad que en tiempos de Salomón se hizo, y David hizo acopio de maderas que trajo de distintos lugares. Había grandes riquezas en los palacios de Jerusalén. Y ya él estaba pensando cómo llevarse este silloncito para el rincón de mi casa y aquello para ponerlo encima de la chimenea. Dice, ni lo olerás, ni lo olerás. Era, ya digo, la jactancia era Sennacherib. Fijaos que, por ejemplo, en el versículo 25 hace mención el Señor de la jactancia de Sennacherib. Él iba por ahí hablando de sus victorias. Decía, por ejemplo, cuando estuvimos en Egipto, dice, solamente del marchar de nuestros soldados, cuando atravesábamos un río, secamos los ríos con la salpicadura. Bueno, se ve que el Nilo no lo había visto ni por la tele, ¿no? Pero eso somos nosotros. Vamos arrasando, vamos secando los ríos. Y fijaos, el Señor le dice, este es un mindundi, este es un don nadie. Yo he estado detrás de él. Versículo 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Tú te creías que ibas por ahí conquistando, estabas conquistando a mis enemigos, naciones que yo mismo quería destruir. Aún Israel, yo la quería destruir porque vivían en pura blasfemia contra mí. Esto que tú has hecho, yo lo hice desde los días de la antigüedad, lo tengo ideado. Te crees muy listo, pero yo estaba detrás con el control remoto. Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Eso nos recuerda las palabras de Pedro allí en el templo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dirigiéndose al Señor, habla de Jesucristo que hizo todo aquello que, por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Tú te crees el báculo de Dios? Sí, pero ¿quién maneja el báculo? Eso es lo que le dice. Versículo 27. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Tú conquistaste esas naciones y esas ciudades
porque eran frutita madura. No te creas el gran conquistador. Yo ya los tenía medio destruidos. Versículo 28. Y a ti personalmente, Sennacherib, yo conozco hasta lo que piensas. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Te tengo cogido, te llevo por donde quieras. Y porque se jactaban de tanto y porque eran tan crueles. Hay, de nuevo, en el museo, no quiero hartaros con fotografías hoy, pero podéis buscarlo en internet. Esta gente cuando se llevaba esclavos, que dice que los llevaban de vacaciones a otras tierras tan bonitas, se los llevaban con anillas en sus narices o en sus labios. Y eso se puede ver en algunas tablillas de barro. Pues fijaos, el Señor dice, lo que tú hacías a otro lo haré yo contigo. Versículo 29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino que viniste. El Señor dice, tú que te lo crees todo, yo te voy a dar. Tú vas a saber quién soy yo. No solamente porque no vas a conquistar a esta virgen que va a continuar virgen, sino que tú mismo vas a saber con quién te las estás buscando. Y a continuación, Isaías tiene también unas palabras para Ezequías. Y le dice, Ezequías, yo voy a intervenir. Jerusalén no va a estar sitiada para siempre. Yo liberaré la ciudad. Yo haré que Jerusalén vuelva a florecer. Ahora es interesante. Fijaos que el Señor dice, volveréis aquí se abrirán estas puertas, habrá entrada y salida, se irá a los campos a sembrar y se comerá en abundancia. De eso me encargo yo, pero no será inmediatamente. Esto es importante verlo, porque a veces pensamos nosotros que podemos liar la parda, ofender a alguien, destruir la iglesia porque se nos empeña una cosa y no nos bajamos del burro y nos da igual lo que diga el Señor por su espíritu a la mayoría, porque nosotros tenemos este criterio y lo vamos a mantener hasta el final, cueste lo que cueste. Y luego alguien nos hace ver que las cosas no son así. Luego venimos y pedimos perdón y nos damos unos abrazos y pensamos que aquí ya no ha pasado nada y que todo esto se arregla y que volvemos a coger el ritmo en 3 días. No siempre es así. Sabemos por la experiencia que no es así. No pasa personalmente, ni nos pasa con nuestra familia, ni tampoco pasa con el pueblo del Señor. Y hay pecados que tienen consecuencias a largo plazo. Y lo dice el Señor, yo os daré aquí abundancia, pero no será ahora. Versículo 30. El primer año no podréis sembrar, comeréis lo que nace de lo suyo, natural. El año siguiente, de lo que salga, de lo que de suyo salió, vuelva a salir. Y el tercer año es cuando podréis poneros a sembrar y a cegar. El Señor está diciendo, ¿habrá liberación? ¿Volveréis a la normalidad? Pero no será inmediatamente. Quiero que reflexionéis. No se trata de hacer una fiesta. A veces nos quedamos con aquello de que el padre del hijo pródigo enseguida mató al becerro y allí hubo una fiesta para casi todo, ¿verdad? A veces es así y a veces el Señor dice, pero mira, yo te voy a liberar, pero tú tienes que macerar esto. Tú tienes que ver la ofensa que has hecho. Porque fijaos, la ofensa verbal que hacía Sennacherib, ¿por qué surgió? Porque el pueblo mereció ser castigado. Si ellos no hubiesen ofendido al Señor, el Señor no tenía que enviar a los asirios a hacer la vara de castigo. O sea que por la impiedad del pueblo del Señor, el nombre del Señor había sido vituperado. Dice, yo os perdono, soy mi pueblo, mi nombre está en vosotros, es mi reputación la que está en juego y solo por eso os perdono. Pero tenéis que pensarlo. Vais a tener 1, 2 y 3 años para pensarlo en esta situación. Ahora, no obstante, yo estoy con vosotros. Dice el versículo 32, el celo de Jehová hará esto. Por amor de mí mismo, dice el versículo 35, que no se os suba el orgullo a la cabeza. Eso dice, es que somos el pueblo del Señor. Y tarde o temprano el Señor viene en nuestra ayuda y apaga nuestros incendios. No, que sepáis que no es por vosotros, es por amor de mí mismo.
Y mirad cómo en cuanto a Sennacherib, el Señor pone también límites a su engrandecimiento. Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, no levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¡Qué promesa! ¡Qué certidumbre! ¡Qué tranquilidad! Ellos no iban de repente a tener una fiesta de fin de curso, pero sabían que el Señor los estaría protegiendo. El Dios que tenía su reputación en juego con el bienestar de esta nación iba a estar defendiéndole. El Señor se iba a acordar de su pacto, el Señor iba a ser fiel a ellos. ¿Y qué? Para que eso ocurriera, ¿qué es lo que pasó? Bueno, versículo 36. Ya digo, esto es historia, no es un aviso de futuro, es historia. Salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Hay un historiador griego del siglo V, 2 siglos después de que esto ocurriera, Heródoto, que dice que habla de esta derrota del ejército de Asiria y dice que una plaga de ratones les comió el cuero de los arcos y el cuero de los escudos y se vieron indefensos delante del enemigo. Y hay otro historiador también, cuyo nombre no recuerdo, que dice que hubo una plaga de ratones que les trajo una enfermedad, seguramente una peste bubónica de esto. Este fue el final de este ejército que se jactaba de tanto. El Señor les hizo salir de allí. La versión Reina Valera se queda un poco corta en el versículo 37 y no sé por qué, porque hay 4 verbos que se usan aquí y que simplemente dice: entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Literalmente dice que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Y permaneció un tiempo solo porque sus propios hijos acabaron matándolo. Aquí tenemos un hombre que se empecina delante de Dios, un hombre que conoce el poder de Dios y un hombre que se burla de ese poder. Este es el típico que, poniéndolo en nuestros tiempos, oye la palabra, ve que hay miles de personas que han sido transformadas por el Evangelio, pero dice: bueno, esto está bien para ellos, pero esas cosas no son para mí. Yo creo en la ciencia, yo creo, soy un hombre, una mujer hecho a mí mismo, yo creo en la fuerza de mi trabajo, en mi mente, en el esfuerzo, en lo que tú quieras. Pero yo no tengo necesidad de creer en Dios. Tal vez ese seas tú, que estás endureciendo tu cerviz delante del Señor. Ante tantas pruebas, ante tantas manifestaciones, no queda esperanza para una persona así. Y eso es lo que le pasó a Sennacherib. Lo dice el libro de Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto es lo que le pasó a Belsasar, ¿os acordáis? Allí en el libro de Daniel, aquel rey que se creía que era lo más de lo más. Y vino el Señor y le habló, y es que no duró ni 24 horas. No se arrepintió, aunque el Señor hablase, escribiese de una manera extraordinaria en la pared y le dijera: has sido medido y no das la talla. Y no se arrepintió, siguió en aquella fiesta en la que estaban deshonrando al Señor usando los utensilios del templo. Estamos mirando esto, ocurrió hace 2700 años, historia sagrada, muy bonito, interesante, si no me ha aburrido, pero esto tiene que ver con nosotros. Nosotros también somos tentados a buscarnos la vida por nosotros mismos, a recurrir a los recursos del hombre, a recurrir a las ideas del hombre, a la economía, a los planes, al político de turno, al que tendría que estar, a tal filosofía. Esa no es la solución, esas son las varas rotas que se nos meterán por la mano, no son apoyo. Nosotros, nuestro mayor problema lo tenemos con Dios. El Dios que es, el Dios que reina, el Dios que conoce hasta los pensamientos del hombre, el Dios que usa a los hombres
y luego los humilla si ellos no se humillan delante de Él. Oremos al Señor para que Él nos dé hombres y mujeres de valor, que esta iglesia se caracterice, no porque seamos más o menos simpáticos o tengamos más o menos impacto en la sociedad por nosotros mismos, sino porque glorificamos al Señor, porque reconocemos nuestra impotencia para llevar a cabo el ministerio que Él nos ha dado. Y porque no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, con nuestros actos, con nuestra confianza solo en Él, vamos adelante. A empresas imposibles, Él se encargará de pagar la factura. Él se encargará de quitar a los enemigos. Lo ha dicho. Ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer cuando la iglesia avanza. Pero la iglesia tiene que avanzar. Fundada en Él, apoyada en Él y buscando su gloria. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por este acontecimiento de la historia del pasado de tu pueblo, que por un lado nos hace identificarnos con su vergüenza, con su pecado que trajo esa reprensión tan dura. Nos hace identificarnos por momentos con la soberbia de este rey que te ignoró, que se creyó más alto que tú, que se creyó más poderoso que el Dios del universo y al final fue humillado. Aún su propia estirpe, sus herederos fueron los que le quitaron la vida. Señor, queremos estar en la línea de hombres como Ezequías, hombres como Isaías, que ante situaciones desesperadas tomaron las medidas desesperadas que implicaban ir al templo y allí inclinarse delante de ti en oración. Oh Señor, ¿qué haremos si tú no nos hablas? ¿Qué haremos si tú no nos diriges? ¿Qué haremos, Señor, si dependemos del ingenio de los hombres? Acabaremos perdidos. Queremos mirarte a ti para poder ser salvos. Queremos honrarte, Señor. Queremos evitar que otros blasfemen tu nombre por nuestra conducta, por nuestra falta de fe. Queremos, Señor, que tú te glorifiques en nosotros. Obra, haz lo que tengas que hacer. Humíllanos lo que nos tengas que humillar para que tú seas engrandecido. Señor, levanta entre nosotros y en tu iglesia aquí en España y por todo el mundo hombres valientes, que no sea por su músculo, que no sea por su inteligencia, que no sea por sus artimañas, sino por su humildad, por su dependencia de ti, por la búsqueda de tu palabra en oración, que vayan delante de tu pueblo, lo vayan dirigiendo, lo alimenten, lo protejan y lo pongan, Señor, en el camino que tú quieres que ande. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos hablado por tu palabra. Aplícala al corazón de cada uno. Bendice a aquellos que también lo están escuchando desde sus casas. Alimentalos también. Desafíalos, Señor. Bendice a aquellos que aún viven como Sennacherib, ignorando que viven en tu mundo, respirando el aire que tú les das y que un día tendrán que ir a juicio delante de ti. Oh Señor, humíllalos ahora para que no tengan que vivir en una humillación irreversible por el resto de la eternidad. Te lo pedimos todo para tu gloria y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén.